Mil gracias por haberme invitado. Este es un tema, aunque creo que siempre suelo decir algo parecido, porque en realidad cada tema que me dan, que me solicitan, me interesa mucho. Pero por un tema de vida personal, no de psicología, sino experiencia de vida, el tema de la tercera edad, el tema de cuidado de la tercera edad, y quizás en algún momento hablar del cuidador, para mí es muy importante. Entonces es un tema que realmente me ha motivado muchísimo y quería compartir con ustedes algunos que en realidad de las cosas que vamos a hablar hoy día, ¿no? Uno es que primero tenemos que comprender la importancia de la salud mental en la tercera edad. Yo creo que en realidad hay algo relativamente positivo, por así decirlo, o algo que sí dejó la pandemia, y es que hay mucho, se le da mucha más el tema de la salud mental en la actualidad de lo que se daba en el tiempo atrás, años atrás. Pero específicamente en tercera edad, todavía no se le da la importancia necesaria y es muy importante que debemos de considerar ya que este tema tenemos que hacerlo desde que estamos mucho más jóvenes, no esperar al momento. ¿Ya? También tenemos que aprender a identificar algunos factores de desafíos comunes que nos vamos a enfrentar en esta etapa, ¿no? Conocer algunas estrategias de prevención, algunas estrategias de cuidado que tendríamos que tener en cuenta para tener una vida saludable. Tengamos en cuenta que ser de tercera edad o de cuarta edad no quiere decir que es estar enfermos. No tiene nada que ver con la enfermedad. Tenemos que también aprender a cuidarnos. También descubrir que contamos recursos, ¿no? Y con herramientas de profesionales que nos pueden ayudar muchísimo a sobrellevar algunas etapas de la vida. La tercera edad dentro del ciclo vital, ¿ya? Está obviamente ya casi finalizando y es cuando muchas veces hay muchos cambios en nuestras vidas, ¿no? Finalizando procesos. Por ejemplo, es poco probable que los que tienen hijos en la tercera edad todavía pequeños, hay, por supuesto, pero no es tan común, ¿no? Entonces, es otro ciclo, es otro tiempo en el ciclo vital. Y definitivamente tenemos que promover un envejecimiento activo. Esto es importante, ¿ya? Que tenemos que estar siempre activos. Entonces, esa es la idea. He tratado de colocar todos estos puntos como objetivos que puedan ser evidenciados en toda la charla. Por favor, si alguien está conectado en este momento, puede poner cualquier pregunta, siempre si le podemos responder al final. Y si no, si las personas van a ver esto después, ¿no? Porque hay muchas personas que entran después de que se da el webinar, acuérdense que siempre deben de eh, parar la grabación para hacer alguna reflexión o algo por el estilo. Y bien, si estamos hablando de salud mental, entonces rápidamente vamos a ver qué es salud mental, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de salud mental, hablamos de un equilibrio en estados de bienestar. Y de bienestar en tres puntos específicos. Bienestar emocional, bienestar psicológico y bienestar social. Eso es lo que nosotros denominamos normalmente como salud mental. Es un estado de bienestar que tiene ese equilibrio, ¿no? Y la salud mental siempre se va a caracterizar por ciertos aspectos muy específicos. Uno de los principales es ser consciente de nuestras propias capacidades, ¿no? Son qué tan conscientes de lo que ya no podemos hacer, de cómo hacer para cuidarnos. Por ejemplo, un ejemplo específico de ser consciente de nuestras capacidades es quizás, y miren, lo personal, mi papá tiene 90 años, 90. Él no pertenece a la tercera edad, él pertenece a la cuarta edad, que vamos a hablar también un poquito. Pero y es un hombre muy, muy activo. En realidad, yo no sé si viviré tanto, ¿no? Pero digo, hasta esa edad me gustaría ser activo como él. Y puede hacer, me encanta cuando me dice, por ejemplo, él le gusta, y me tengo que hacer esta actividad porque ya lo debo de hacer. Eso de ahí me hace tener tranquilidad a mí como hija y también como psicóloga, porque sé que está teniendo conciencia de cuáles son esas capacidades que todavía tiene,
¿no? Y sobre todo, ¿qué tendría que hacer como reemplazo a lo que ya no debería de hacer por un tema de prevención? Otra de las características es ser capaz de trabajar de forma productiva. Y eso no quiere decir trabajar en una oficina o trabajar en un establecimiento, no. Cualquier tipo de trabajo que sea realmente productivo, una actividad, ¿no? Desde algo manual hasta algo más intelectual. Definitivamente contribuir a la comunidad. Tener, por ejemplo, ¿en qué sentido decimos esto? Y es cuando debemos de tener inclusive ciertas alertas, ¿no? Tenemos que de pronto ya no estamos teniendo tanta consideración con el prójimo o cosas por el estilo que nos llaman como alertas, ¿no? Un ejemplo claro, alguien muy preocupado siempre de tirar la basura en donde se debe tirar y de pronto ya no la tira en el basurero, sino por ahí que se le va. Podría ser un signo de deterioro, un signo de cambio, ¿ya? Entonces tendríamos que estar siempre alertas. Relaciones personales saludables. Y acá también hay un punto importante que vamos a hablar, pues, que tiene que ver con temas de depresión, que pueden, sobre todo en la cuarta edad, ¿no? Porque las relaciones interpersonales son muy importantes, sobre todo cuando estamos en tiempos de trabajo, cuando ya estamos jubilados, no estamos en retiro. Es importante mantener unas buenas relaciones. Pero ¿qué pasa cuando esas no pueden ser estables, cuando vienen las pérdidas o cuando tenemos bastantes discusiones, etcétera, etcétera, que comienzan a cambiarlas? Otra de las cosas es ser capaz de manejar las tensiones normales de la vida. Eso quiere decir que sabemos que la vida nunca va a ser color de rosa, o sea, realmente tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles, momentos alegres, pero hay que saber sobrellevarlos, hay que saber llevar siempre en qué momentos de la vida. Que podría ser una alerta, que ya no estamos tan fuertes tal vez ante determinadas situaciones o ya no sabemos enfrentarnos a ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué particularidades también en cuenta en la tercera edad? Salud mental, vemos qué se utiliza o qué hablamos por salud mental. También algunas particularidades de la tercera edad que pueden impactar en la salud mental, ¿no? Físico, definitivamente tenemos cambios físicos, ¿no? Como movilidad, la visión, la audición. eh, y creo que nos damos cuenta en realidad de algunos cambios, inclusive cuando recién cumplimos 40, ¿no? Algunas personas cumplen, bueno, la mayoría de personas que no son miopes cumplen 40 y el otro de inmediato viene la presbicia. El miope no la tiene tan rápido, pero esos cambios también son importantes. Y ese es algo chiquito que empieza bastante jóvenes, pero ya vemos que vamos cambiando. A partir de los 60, 65 años ya también tenemos otros tipos de cambios. Creo que uno de los más importantes que podríamos considerar es el tema de la movilidad. ¿Ya? La movilidad nos brinda independencia y eso puede ser vital en la tercera edad. Algunos cambios cognitivos también podrían haber, ¿no? Como problemas de memoria o velocidad en el procesamiento de la información. Ahora, tengamos en cuenta que la memoria se puede entrenar, sí se puede entrenar, pero no necesariamente estar en la tercera edad significa tener problemas de memoria. Vamos a hacer un zoom en esa parte, pero sí se puede tal vez evidenciar más fácilmente. Hay los cambios sociales, ¿no? Como la que mencioné hace la jubilación, el retiro. Eso no es fácil, no es nada fácil y eso puede ser un problema en realidad que puede desequilibrar mentalmente, nuestra salud mental puede ir a la depresión. ¿Qué pasa si has trabajado los 17, 18 años que hay esos casos, por supuesto? Y de pronto 65 y dices, sí, por fin me jubilo y estoy feliz 3 meses y después de 3 meses digo, ¿ahora qué hago? Si toda la vida he trabajado, ¿qué hago? Esa pregunta se la hacen muchísimas personas y puede impactar realmente de forma muy, muy negativa. Redes de apoyo más reducidas y en esas es las amistades. Ya no tenemos tantas amistades tal vez como antes. O quizás, aunque suene durísimo, pero también las personas se van yendo y es complicado.
¿no? Entonces, todas estas particularidades que pueden venir a partir de la edad pueden influenciar y algunas dificultades en la salud mental. Ahora, tenemos que ver realmente qué consideramos como tercera edad, ¿ya? Y también les hablé de la cuarta edad. En realidad, la tercera edad, más o menos alrededor entre 60 y 65. 65 para arriba, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser tan exacto, depender de diversos factores, inclusive de factores culturales. No hay un límite estricto, pero podría decir que más o menos es de los 65 para arriba. Pero sinceramente, en la actualidad, no necesariamente la tercera edad es como la que era antes, o que pensábamos que ya era el retiro total, o se hacían ciertas cosas. Yo creo que hay que diferenciar por nuestra esperanza de vida también, que hay diferencias entre la tercera y la cuarta edad. Y la cuarta edad sí ya viene a partir de los 80, ¿no? 80, 85 años, y es donde ahí sí se van a tener muchos más problemas o pueden aparecer realmente algunos problemas que antes consideramos que eran de la tercera edad. En la actualidad, una persona de 65 años no es una persona de 65 de hace 30, ¿no? Es mucho más vital. Tenemos muchos más estímulos, tenemos muchas más cosas que nos hacen, por así decirlo, no sé si es exactamente cómo lo estoy diciendo, pero que como que se retrasa el envejecimiento. De verdad, es lo que normalmente vemos, somos muy distintos. ¿Qué considera eso? Habla de una tercera edad y también de una cuarta edad. Y creo que la cuarta edad es donde tenemos que enfocarnos muchísimo. Y así como nos preparamos para una etapa diferente, como es la tercera edad, para que, ya que la vida es más alta, tengamos una cuarta edad bastante saludable. ¿Por qué es importante ver el tema de la salud mental? Como les estaba diciendo ahorita, si les estoy hablando de la cuarta edad, es porque nuestra esperanza de vida ha aumentado. Y si nos ponemos a pensar, ya las personas no son tan, cuando hablamos de personas de tal edad, no es como cuando éramos chicos, ¿no? Eh, Cada vez son diferentes, son más vitales. Tenemos a muchos más estímulos y también la medicina ha avanzado mucho más, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que los desafíos también pueden ser más difíciles si no hemos tenido una juventud de cuidado, porque, por ejemplo, podríamos enfrentarnos a enfermedades crónicas, ¿no? Una de las cosas que le estaba diciendo en su momento son los temas de la movilidad. La movilidad, ¿por qué? Porque nos da independencia. Y de pronto avanzamos en edad y ya no podemos ir por nosotros mismos a los lugares. Ni qué decir valernos por nosotros mismos dentro del lugar en el que vivimos. Entonces, esto nos puede generar realmente muchas dificultades de salud mental, pero empiezan con una enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, no es para, no es un, no es decir un montón de enfermedades, pero por ejemplo, conozco personas que tienen artritis reumatoide, ¿no? O tienen cualquiera de estas enfermedades que son parecidas, como artrosis, etcétera. O acuérdense que yo no soy médico, no les puedo los signos, etcétera, solamente les comento que las enfermedades se parecen, que también acarrean problemas de movilidad. Y sí, como psicóloga veo que eso afecta mucho a las personas, ¿ya? Cuando no se han tenido ciertos controles, no se tienen un soporte, etc. Otra de las cosas también que influye son el cambio. ¿Qué pasa si ya no trabajamos, si estamos retirados? 3 meses de felicidad y después, ¿dónde se va mi rutina? Y otra de las cosas que también creo que se tiene que considerar es que a veces todavía existe, por así decirlo, un estigma de pedir ayuda, ¿no? O todavía en algunas personas está, no puedo ir al psicólogo, no quiero ir al psiquiatra porque yo no estoy loco, porque no estoy mal. Y no tiene nada que ver porque la enfermedad mental es totalmente diferente, ¿no? A lo que podríamos enfrentar. Y creo que aquí voy a hacer un hincapié bien fuerte en que muchas personas, ¿ya?
Cuando ya entran a la tercera edad, se les dificulta, por ejemplo, inclusive consultar geriatra. Y los geriatras son los ideales también para que nos puedan ser como médicos de cabecera. Se pueden consultar psiquiatras y también psicólogos, ¿no? Para que nos ayuden en esas etapas. Ahora, es importante, acuérdense que mientras más tiempo pase, podríamos tener algún tipo de trastorno, ¿no? En la edad, a nivel mundial, variables de acuerdo al país, lo que nos dice el promedio es que aproximadamente entre un 15 y 20% de los adultos mayores podrían experimentar algún tipo de trastorno mental, ya como depresión o ansiedad. Y probablemente esto es por lo que hemos estado conversando, porque algunos, los que han tenido familia, los que han tenido hijos, ya tienen el nido vacío, se sienten solos, pierden sus redes sociales y empiezan con estos temas, ¿no? También puede aparecer diversos tipos de demencia y ahora se ha comprobado que la demencia no solamente puede ser la demencia senil que normalmente hemos escuchado, el Alzheimer, hay diferentes tipos de demencia y una de las cosas que puede prevenir más que hacer crucigramas, como muchos nos decían, o siempre estar alerta, es hacer ejercicio, ¿no? Es hacer ejercicio. La vez pasada estaba escuchando un documental, estaba viendo y escuchando un documental en realidad donde nos ponían cifras específicas, ¿no? De cómo mejora el nivel intelectual y cómo reduce la incidencia de algunas demencias con el ejercicio físico, ¿no? Entonces eso quiere también siempre mantenernos alerta y eso no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo en el gimnasio, sino que tenemos que dar siempre un tipo de actividad. Ahora, hay desafíos que se presentan en la tercera edad, a partir de la tercera edad y que también se dan en la cuarta edad, ¿no? Y uno de ellos, que estamos hablando de la depresión. Este tema es sumamente importante. Cuando hablo mucho, hay que es sumamente importante porque en realidad la depresión, como dicen muchos, ya que cuando estamos un poco más avanzada, puede realmente la depresión. Puede, ¿por qué? Eh, ¿No? La gente se puede sola, viene la jubilación, el retiro, ya no tenemos qué hacer, ya no sabemos cuál es nuestro propósito o sentimos que hemos perdido el propósito, ¿no? Justo ayer eh, es cercana a mí, que quiero mucho, ya tiene más de 80, decía, no tengo con quién hablar, ¿no? No tengo con quién hablar. Tal persona está escuchando música, todos los demás salen, ¿quién habla conmigo? Eso es importantísimo. ¿Y por qué tenemos que estar alerta? Porque eso nos trae depresión también, ¿no? Y es difícil, porque justo esta persona no tiene tanta movilidad como para que se pueda ir a la calle, ¿no? Y fácilmente hacer una visita o algo. Se siente sola. Dicen, ¿qué hice yo de mi vida también? Algunas personas, ¿no? Ya no tengo ya no sé qué hacer, cuál es mi propósito. Y les cuento que siempre puede haber un propósito, y siempre lo hay, y lo podemos encontrar, ¿no? Como les decía, en este caso, limitaciones físicas podrían haber. Ahora, dolores crónicos que nos pueden hacer seguir deprimidos también, ¿no? Una vez hablaba con una persona que me decía, yo vivo con dolor. Difícil vivir con dolor, ¿no? Entonces, esos temas físicos nos pueden impactar, ¿ya? En temas de depresión, ¿no? Generar una depresión. Y también la soledad es importante. Ahora, nosotros vamos a una depresión de forma diferente, no todas las personas lo vamos a expresar de forma igual, no vamos a manifestarlo de la misma forma. Hay personas que se pueden irritar, están molestos, fastidiados por experiencia, otras que lloran mucho, otras que realmente comienzan a tener dolores, inclusive ya no comen o comen demasiado. Esto es importante, ¿no? Porque yo siempre digo que el estómago es algo muy frágil y que es el punto. O comes mucho o no comes con depresión. Y eso lo podemos también, ¿no?
Y creo que una de las cosas que nos pueden dar la alerta es cuando cuando empezamos a ya no disfrutar de eso que disfrutábamos antes, ¿no? Si antes teníamos algo tan sencillo como sentarnos en el parque y ver la belleza de de los árboles, ahora ya no platos. Espero dejarme entender con este punto, ¿no? Todo lo que podríamos disfrutar ya no lo disfrutamos. Entonces, ¿qué pasa si no damos la depresión, si no tratamos la ansiedad que podría tener una persona desde la tercera edad? Pues puede disminuir la calidad de vida, ¿ya? Y donde nosotros nos tenemos que enfocar es en nuestra calidad de vida. Vamos a ver. Otro de los puntos que podemos enfrentar, deterioro cognitivo, ¿no? Hay algunos casos en que sí, por la edad podríamos tener mayor lentitud en el procesamiento, pero no necesariamente es eh, que nos va a pasar a todos, por así decirlo, ¿ya? Al igual con la demencia. La demencia no necesariamente nos va a pasar a todos, ¿ya? Y sí pueden haber dificultades cognitivas, ¿ya? Pero no necesariamente se tienen que confundir con demencia. Tenemos que enfocarnos entonces en una detección temprana. Por eso les decía la importancia de tener también un geriatra, un neuropsiquiatra, o sea, tener consultas. Y a veces nos damos cuenta, nos comenzamos a dar cuenta. Hay un punto importante. Por ejemplo, cuando estamos a cualquier edad, ¿no? Uno puede tener 20 años, 30, 50, 60 y tiene muchas cosas en la cabeza, tiene muchas actividades, dificultades, etcétera. Entonces, obviamente se nos pueden hasta olvidar las palabras, confundir todo porque tenemos muchas cosas en la cabeza. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una etapa en la que ya no tenemos muchas responsabilidades, etcétera, y de pronto comenzamos a tener olvido, ¿no? Se nos comienzan a olvidar palabras, se nos comienzan algunas cosas. De pronto aparece una pseudo distracción, ¿no? Me olvido de apagar la cocina, ¿no? Y suena, o no suena la tetera y sigue ahí, o la olla, y cosas del estilo. Cuando hay ciertas alertas, ciertos cambios de que estas cosas tan sencillas de nuestra vida cotidiana empieza a cambiar. Y es ahí donde tenemos que, obviamente, también consultar rápidamente con un profesional si nuestro deterioro cognitivo está dentro de lo que decirlo o es más grave, ¿ya? Porque es diferente los cambios que se pueden esperar con la demencia que podría existir. Ahora hay tantas medicinas que se pueden tomar que nos pueden ayudar mucho en estos procesos. Otro de los desafíos que enfrenta la tercera edad es el estrés y el duelo. Esto es importantísimo. Y en realidad creo que sí tenemos que ser conscientes que las personas, si bien tenemos mayor esperanza de vida, pues es más común, obviamente, que a cierta edad sí hayan más casos de pérdidas, o sea, personas que se vayan. No se espera que la gente muy joven fallezca, pero sí puede darse. Ya están habiendo. eh, Miren, termino esta parte del duelo y contesto la pregunta que Aurea nos acaba de hacer, ¿ya? En un minuto. El duelo es muy importante. Justo una vez estoy recordando, en realidad creo que hace como 10 años o 15 años, estaba con una amiga en la universidad, sus padres muy jóvenes todavía, en ese momento tendrían pues 60 y tantos, a lo mucho. Y, y me estaba diciendo que sus tías, dos de sus tías habían fallecido, ¿no? Y también de esa edad, y que les estaban impactando. ¿Por qué? Porque esas tías, tías de cariño, tías de la vida, pues eran con quien su mamá pasaba mucho tiempo, ¿no? Y con quien estuvo así como éramos nosotras amigas de la universidad, fueron amigas de la universidad, amigas eternas toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Son las que nos pueden impactar muchísimo. ¿Cómo manejar los duelos? El adaptarnos a tener que tener pérdidas. En la etapa de COVID también ha habido muchas pérdidas y ha sido dificilísimo, sobre todo para personas que han perdido a hijos, que han perdido a sobrinos,
que han perdido amistades que son mucho más jóvenes. Recuerden que el dolor de perder a un padre, una madre, es enorme, pero es la ley de la vida. O sea, todos tenemos un ciclo de vida. En algún momento vamos a partir. Pero lo que no es cotidiano, no es normal, por así decirlo, es que los hijos se vayan antes que los padres. Por lo tanto, los padres no están preparados, padres y madres no están preparados para algo así, ¿no? Eso también ha agravado muchísimo, muchísimo el tiempo de, de, de cómo enfrentar el duelo y todo, ¿no? Entonces, todo esto les va a producir muchísimo estrés, el adaptarse, el no saber cómo hacer para superarlo, aunque yo creo que hay ciertas pérdidas que no las puedes superar, no podemos hablar de superación. Yo creo que un padre o una madre no supera la muerte de un hijo o una hija, aprende a vivir con ello, que es diferente, ¿no? Es totalmente distinto. Es lo que desde mi punto de vista les puedo decir en mi práctica diaria. Entonces, esto al generarles estrés, necesitan realmente apoyo psicológico, ¿ya? ¿Qué puede ser también estresante? Cambios de rutina, ¿ya? Los cambios de sus rutinas, ya no tener que hacer, puede ser estresante. Y en esto ya bien les contesto la pregunta que nos hacía Aurea, y porque viene acá también el tema. Dice, ¿cómo manejar a los abuelitos que se resisten a ver un médico o psicólogo cuando nos tomamos un... Ah, ya, supongo cuando están en un trastorno de depresión. Ahí lo que les digo es que nos tenemos que ayudar de dos aspectos importantes. Creo que uno de los más importantes es esa o esas personas que son cercanas al adulto mayor. Cuando estamos hablando de adultos mayores de tercera edad, de 65 en adelante, es más fácil que nos puedan hacer caso, ¿ya? Muchas razones más claras, cifras, estadísticas, etcétera, ¿ya? En ese sentido, porque obviamente están más en contacto con los avances de la medicina y todo. Si estamos hablando de la cuarta edad, estamos hablando 80, 85 años, ahí se nos hace más complicado si es que los estamos viendo deprimidos. Y lo que tenemos que hacer es ayudar con esas personas que son muy cercanas a ese adulto mayor. Por ejemplo, puede ser un nieto o una nieta que les necesito que vayas o yo te acompaño. Esa es una opción. La otra opción es lograr que el geriatra, el médico, sea quien los sugiera y quien los contacte. Y les voy a decir que en realidad no necesariamente tenemos que empezar de frente con psicólogos o psiquiatras netamente. El neuropsiquiatra o el geriatra puede, si identifica que hay un caso de depresión, por ejemplo, comenzar a administrar la medicación necesaria. Que antidepresivos, porque muchos dicen que no quieren tomarlos, que no quieren ser dependientes de ellos, no causan dependencia. Si logramos que el geriatra se los dé, probablemente ellos sí comiencen ya su terapia farmacológica que los va a ayudar, de todas maneras los va a ayudar y nos va a preparar el camino para que puedan asistir a terapia. ¿Qué pasa si él no quiere tener una terapia? Hay centros de adultos mayores, inclusive los centros de adultos mayores comunitarios, donde yo digo que hay las terapias comunitarias en grupo, donde pueden tener actividades para hacer con otros adultos mayores también. E inclusive hay algunos centros que hacen terapia grupal, que empiezan con compartir información de cada uno y vuelven a hacer y hacen en realidad como un grupo de amigos que empiezan a conversar. De esa forma podríamos ir avanzando. En el peor de los casos, cuando hay una depresión mayor con riesgo de suicidio, pues entonces ahí no simplemente tenemos que ver que esté él o ella dispuesta a ir a terapia, sino tendríamos que hablar con el médico, que inclusive podría tener una interés. ¿Cuáles son las señales de alerta y factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Señales de alerta: cambios bruscos en el estado de ánimo, lo que hemos viendo, aislamiento social creciente, eso quiere decir que ya no quiere participar de diferentes actividades, falta de motivación para las actividades cotidianas, descuido de la higiene, pero inmediato, nos tiene que
como que dar una alerta increíble, ¿ya? Cambios en la alimentación, confusión, ¿no? Que no sea normal, ¿ya? Y también algunas alteraciones de sueño, ¿ya? Que sean muy consistentes. Por ejemplo, que no está durmiendo nada, toda la noche está sin dormir, ¿qué es lo que puede estar pasando? Factores de riesgos también, resumiendo, ya hemos hablado de las pérdidas, los duelos, el aislamiento social, las enfermedades crónicas, ¿no? Cambios económicos. Este es un punto importantísimo, porque nosotros tenemos, sí, a ver, en realidad, el 100% de las personas no tienen la jubilación. Y del 100% de los jubilados no tiene una gran pensión. Entonces, cuando ya se llega a una etapa en la cual no se producen, comienza como se producía antes, pues tiene que haber un cambio también económico. Y ese poder adquisitivo, ya no tener cierto poder adquisitivo, o ya no tenerlo para nada y tener que depender de otros, etcétera, uy, eso puede ser realmente terrible para las personas, ¿ya? Y los puede traer en una gran depresión. Otros puntos a tener en cuenta, recuerden que todavía hay un estigma, dependiendo de la edad va a ser más difícil, ¿no? Mientras más cercanos o estén dentro de la cuarta edad, va a ser más difícil que vayan a consejería. ¿Qué hacer entonces para prevenir? Primero, actividad. La actividad física es importantísima, por lo menos caminata. Miren, no necesitamos tener que ir al gimnasio, cosas por el estilo, no. Yo misma he buscado, a veces en Instagram, en Facebook, en YouTube, personas que están totalmente orientadas a la terapia física, la rehabilitación, etcétera, y que se enfocan en adultos mayores y nos enseñan qué cosas podríamos hacer. Lo ideal es que alguien nos ayude, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos en cuenta, de acuerdo a nuestra salud física, qué tipo de actividad podemos hacer. Tenemos que hacerla. No es solamente por un tema de colesterol, no, es por nuestro cerebro. La actividad logrará que nosotros tengamos un mejor envejecimiento, ¿ya? Entonces, baile, caminatas, ejercicios de rehabilitación, que sea siempre sugerido por un médico, es lo que tenemos que hacer. Tampoco lo podemos hacer así sin pensarlo. Tenemos que tener asesoría. Pero la actividad física es importantísima. Otro de los puntos es el entrenamiento cognitivo. No debemos de dejar de tener realmente nuestra mente alerta. Ya sé que ahora, por ejemplo, leer el periódico ya no es muy común, casi todo en línea, pero si pensamos en la edad, no todos todos son muy tecnológicos. Tratemos de que siempre tengan un por la mano, que puedan hacer crucigramas, que puedan hacer sudoku, que lean, que sigan leyendo. No importa la edad que tengamos, podemos aprender siempre un nuevo idioma, ¿no? La idea es que podamos estar siempre alertas. Para en cursos, en en línea, ¿no? Tener con amistades, etcétera, donde podamos conversar sobre algo. Hay tantos talleres, por ejemplo, ¿no? El tema del alimento equilibrado, muy importante, y aquí tiene que ver mucho, y sé que también en esta plataforma tienen charlas con nutricionistas, la nutrición es importante, tiene mucho que es lo que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, y otro de los puntos importantísimos es el tema de la hidratación. Algo que nosotros vemos, en realidad, y sí lo ve tanto el médico como el psicólogo, es que hay algunos cambios que se dan por falta de hidratación. Y en realidad, mientras más pasa el tiempo, menos nos tendemos a hidratarnos. Lo que vemos normalmente en las personas mayores, sobre todo en la cuarta edad, es que les tenemos que recordar que tienen que tomar agua, porque no la toman. Entonces, este punto es de vital importancia. Alimento, hidratación, ¿no? Y tener mucho en cuenta qué cosas son las que podemos consumir de acuerdo a nuestra salud actual. Conexión social, como les decía, ¿no? Tenemos que tener, a veces hay esos grupos de lectura, etcétera, que hay grupos si no podemos movilizarnos, podemos tener un Zoom, un WhatsApp con otra persona, ayudar a estas personas que queremos.
Obviamente, los tercera edad estamos hablando del 65 para arriba, de hecho, saben utilizar toda la tecnología, no necesariamente los de 85 en adelante, pero podríamos hacer para que puedan estar siempre en contacto. El tener un grupo de apoyo, ¿ya? Y este grupo de apoyo amistoso, estar siempre con amistades, es vital, ¿ya? No necesariamente tenemos que estar siempre con familia. Las amistades, el grupo de amigos es importantísimo para que podamos siempre estar alertas para no sentirnos solos. Tratar de manejar el estrés también, aprender, por ejemplo, a respirar, a hacer yoga, estos grupos de tai chi, ¿no? Sí, 10 minutos del día, enfocarnos en nuestra respiración, en la meditación. Esto nos ayuda a liberar tensiones. Y de esto hay muchísimos talleres, pero muchísimos, muchísimos talleres. Y a quien no le gusta ir a talleres, también hay en línea. Encontrar. Otro de los puntos, rutinas y propósitos de vida. Las rutinas son importantísimas. En algún momento hemos conversado, creo que aquí también, o en algún momento siempre digo que las rutinas son importantes en los niños, ¿no? Que los ayudan en su tiempo, etc, etc. Pues las rutinas son importantes en realidad para toda edad. Cuando tenemos 30, 40, 50, etcétera. Y cuando estamos en tercera y cuarta edad también son importantes. Las rutinas son de vital importancia. Tenemos que organizarnos y sobre todo darles mucho tiempo, o mejor dicho, el tiempo necesario a lo vital, que es adecuada, tener un tiempo adecuado también para poder tomar los alimentos, estar sentados, disfrutar estos tiempos, tratar de tener metas también. Las metas pueden ser en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos semanales? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo esta semana? ¿A qué me tengo que dedicar? Y tratar de ver también con la familia cómo podríamos proyectarnos más a futuro, cómo estas metas nos pueden ayudar. Un tema muy, muy específico. Yo tengo una amiga que tiene 64 años. Sí, porque hemos estado hablando que ya dentro de poco le van a decir si desea jubilarse. Y me estaba diciendo que no sabía si jubilarse porque es maestra o realmente llegar hasta los 70 que se vive, ¿no? Pero lo que sí estaba considerando y que le ayudaba muchísimo a prepararse en estos tiempos que ahorita, por ejemplo, no está dando clases, en sus rutinas, sus tiempos exactos para hacer las cosas y todo eso que está haciendo en la actualidad la puede ayudar. Una persona que siempre ha estado enseñando todo, pero que nunca ha hecho, por ejemplo, temas manuales, ávida lectora, pero ahora ha encontrado un grupo donde creo que 2 veces a la semana me estaba contando que tejía y le ayudaba muchísimo. Y me decía, ahora era hacer un proyecto tejido para uno de sus hijos que no vivía en el Perú. Fabuloso, por ejemplo, porque es una persona sumamente joven, muy productiva, pero que ya está entrando a esa etapa en la que dice, puede que me jubile. ¿Y cómo puedo yo organizar mis tiempos? ¿Y cómo mis metas pueden ser tan distintos? Puedo tener una meta de estudios, así como puedo tener alguna actividad manual para enviarla a una de mis hijas que no está aquí. ¿Ya? Así que las metas, el propósito puede variar. Y lo ideal es que siempre sea ahí. Importancia de la red de apoyo. Ya hemos hablado de por ejemplo, cuando podemos hacer el Zoom, podemos hacer las videollamadas, etcétera, para que siempre estén las llamadas por teléfono, que podamos estar en contacto. La red de apoyo es de vital importancia. La familia es importante, ¿no? La familia tiene que apoyar a la tercera edad, y más que nada a la cuarta. Como les digo, en realidad hablamos de tercera edad y pensamos en personas que necesitan más ayuda, pero en la actualidad, tener 65, 70 es ser joven, ¿no? Esto está más orientado a la cuarta. Tenemos que ayudarlos a ir al médico, estar pendiente de las cosas, de sus consultas, ¿no? De algunas decisiones, ayudarlos a hacer trámites. Creo que es labor de la familia siempre actividades sociales. El cine, o quien ya les aturde un poco el cine por el ruido, puede ser se encuentra otra forma. Y no sé si son todos viernes o sábados, la verdad siempre paso, pero paso por Miraflores, por la rotonda del parque, y la gente está bailando, y veo gente
junta y conversa, y ahí ha hecho amistades, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que esas redes es muy importante que siempre se den. Como red de apoyo, los profesionales de la salud. Siempre y se está en el servicio social, ¿no? En salud, o está en MINSA, o está en privado, hay alguna forma tal vez de conectar a los médicos y tratar de ir siempre a uno y tener controles, ¿ya? Eso es importante. Todo este tema del apoyo nos va a dar ese equilibrio de emocional, social que estábamos hablando. Señales para pedir ayuda. ¿Cuándo es que debemos pedir ayuda? Cuando hay presencia de sufrimiento, como lo dice acá, ¿no? Que puede ser intenso o prolongado. Por ejemplo, un duelo, tenemos características de depresión, hay ansiedad en las personas, cuando se han perdido el interés por todas las actividades sociales, se ha perdido el interés o el disfrute de lo que antes nos gustaba, algunos cambios específicos, ¿no? Que es una desorientación que nos puede, que no es la cotidiana. Por ejemplo, comienzan a salir de pronto, hicieron una llamada porque se perdieron. Eso no es cotidiano. Sí es la zona, ¿no? Con dificultad para reconocer lugares o conocer personas. Algo humor, como irritabilidad, o empiezan a perder cosas, ¿no? Entonces, todo estas como señales, que yo resumen, es decir, estas son alertas para pedir. Creo que pueden haber diferentes tipos de ayuda profesional, ¿no? Hablando, de hecho, yo creo que lo mejor es lo multidisciplinario. Todos deberíamos tener al final de la vida un grupo de médicos, por así decirlo. Pero el geriatra es importantísimo. Y también yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el psicólogo o el psiquiatra puede ser de gran ayuda. Existen diferentes tipos, puede haber psicoterapia individual, puede haber grupal, hay también centros de apoyo, los que tienen salud, por ejemplo, tienen el hospital de día, que tienen muchísimas actividades, tienen muchas formas para acceder. Sé que es difícil al inicio de ser trasladado, pero una vez trasladado ya la cosa fluye un poco más. El MINSA también tiene algunas opciones, entonces creo que sí se podría tratar de ver, no es fácil a veces. Seamos realistas, en países como los nuestros y también en países sumamente desarrollados, tampoco es que haya tanto apoyo en la salud mental, ¿no? Como debería de ser. Pero sé también que mientras más ingreso económico, pues van a haber más opciones, que no haya ninguna opción. Para todos podríamos encontrarlo. ¿Ya? La idea es que podamos ayudar a las personas que están pasando por dificultades y ver cuáles de las alternativas se tienen a la mano que puedan acceder. Lo importante es pedir ayuda, ¿no? Y estar atentos si hay algún cambio en la salud mental, como para que podamos ir a tratamiento inmediato. Recuerden que ser mayor no quiere decir ser enfermo, ¿ya? Y está en nuestras manos también prepararnos para esa edad, ¿no? Aquí me voy a tomar la libertad de leerlo textualmente. Esta lámina dice: cuidar la salud mental en la tercera edad es fundamental para mantener la calidad de vida y es una responsabilidad tanto del individuo como de la familia y la sociedad. Recuerden, puntos específicos: mantenerse activo física y mentalmente. Si estamos activos mentalmente, pero no mucho físicos, eso también está mal, ¿ya? La actividad física es de vital importancia. Si se puede caminar, a caminar. Rodear siempre de una buena red de apoyo, no y no tener miedo de pedir ayuda, eso es importante. Y los que estamos alrededor, reconocer cuando necesitamos algún cambio cognitivo. De esta forma podemos realmente ayudarnos en esta etapa. Y bueno, creo que en realidad ya hemos tocado todos los tiempos. Estaba atenta con la hora para no demorar más de lo que habíamos coordinado. No sé si tienen más preguntas. Yo encantada de resolverlas. Esto es algo que tiene que trabajarse desde que somos jóvenes. Tener como que concientizarnos. Por eso es que les digo que es más difícil
hablaba de los abuelitos, más difícil que en la cuarta edad a veces quieran ir al psicólogo o al psiquiatra. Recuerden que si se les hace muy complicado, el geriatra es el indicado para que pueda ver también estos temas. Y a veces el geriatra los deriva a un neuropsiquiatra que también es sumamente indicado. Esto va a depender mucho de las aficiones o de las rutinas que tienen las personas. Pero cuando se es un adulto mayor, lo ideal es que se pueda dormir a partir de las 10, 11 de la noche como máximo, porque normalmente no duermen más de 6 a 7 horas. Entonces, para que no se despierten al alba, ¿no? Es decir, a las 3 4 de la mañana, lo ideal es que a las 10 de la noche ya estén en su camita y ya puedan tener un tiempo justo para levantar, para acostarse y dormir. Recuerden que mientras más pase el tiempo, a veces menos dormimos, pero igual debemos de garantizar que las personas en la tercera o cuarta edad también tengan esa rutina de dormir mínimo 6 horas, porque lo ideal es que duerman sus 8 horas.